Ya, chiquillos, el martes tienen pruebas, así que le hice un PPT de repaso. ¿Ya? Hoy día eh, publiqué una tarea. En la tarea la estuvimos viendo la semana pasada. ¿Ya? Le vamos a echar un repaso. Vamos a poner aquí compartir para que me comprendan lo que estamos diciendo. Y me voy a meter, usted sabe, aquí como alumno para ver si es que se está viendo bien el PPT. Espérenme un segundito. Ya. Y bien, miren, hay una actividad, se publicó hace poquito, ¿ya? Oh, no sé. Ahí, ya. Hay una actividad que está ahí hace poquito, ya, y que la estuvimos viendo la semana pasada, ¿cierto? Así que también subí la clase, pueden ver la grabación porque te respondió la primera parte de la tarea, ¿ya? Acuérdense siempre que para responder cada tarea tienen que ver el PPT de la clase correspondiente, ¿cierto? Por ejemplo, aquí le estuve ordenando antes las tareas, ¿cierto? Tenemos una tarea en agosto, otra en septiembre, y cada tarea tiene su PPT correspondiente aquí, ¿no? De donde se sacan las preguntas, ¿ya? Entonces aquí mismo, pues esta tarea que ya la abrí, está en la pestaña al lado, ¿cierto? Se tiene que realizar con este PPT, ¿ya? Que hemos estado viendo en clase. Hoy día vamos a hacer un repaso, ¿cierto? Aquí miren, tengo un PPT también de repaso que vamos a hacer hoy día, ¿ya? Pero antes vamos a comenzar recordando algunas cositas que nos sirven para la tarea, ¿ya? Así que pongan atención, vayan abriendo el quiz, ¿cierto? El formulario, porque vamos a ir observando aquí qué estoy preguntando y por qué, ¿ya? Chiquillos, ya lo dijimos, lo vamos a decir rapidito porque esto lo dijimos la semana pasada en la última clase. Cuando yo abro el PPT, o sea, perdón, mi tarea, ¿cierto? Le pongo mi nombre, mi apellido y elijo mi curso, ¿cierto? Somos del tercero C y apretamos ahí tercero C, ¿ya? Ahí se nos aparece la primera parte. Ya dice, ¿qué opina en relación a la información del PPT? Responde. Uno, ¿qué opinas de las palabras de Mario Bunge cuando expresa que existen animales inferiores? ¿Ya? Aquí yo le estoy preguntando por su opinión personal, chiquillos, nomás, donde aquí el filósofo argentino dice que nosotros los humanos somos animales superiores, ¿cierto? Porque podemos comprender el mundo en el que vivimos. Entonces ahí, ¿se acuerdan que yo le preguntaba su opinión? Es su opinión nomás, chiquillos. Lo que me interesa de toda la pregunta, ¿ya? Más que qué opina usted, porque pueden opinar cualquier cosa, o que existen los animales superiores, o que todos los animales somos diferentes, o que todos somos iguales, ¿ya? Es la segunda parte, chiquillos, esto es más importante, porque ¿en qué se basa usted para decir que los humanos somos superiores? ¿En qué podemos pensar? ¿En qué podemos hacer herramientas? ¿Cierto? ¿O somos todos iguales nomás y cada uno tiene sus pros y sus contras? Por ejemplo, los guepardos son rápidos, ¿cierto? Los humanos no somos rápidos, ¿ya? Los gorilas son fuertes, los humanos no somos tan fuertes como un gorila que tiene la fuerza de más de 2 hombres, me imagino. ¿Ya? Entonces, eso, chiquillos. Ya pueden opinar lo que ustedes quieran. Esto es lo que me importa a mí. ¿De dónde saca usted su opinión? Profe, lo leí ahí en la ciencia. Profe, se puede observar en la naturaleza mismo. Uno ve, los humanos vivimos en casa, ¿cierto? Los animales no. Ya. Vamos a repasar esto, chiquillos, porque hoy día vamos a ver lo mismo. ¿Qué es el criterio de demarcación para que quede bastante claro? ¿Ya? No qué es un criterio de demarcación, sino cuál es el criterio de demarcación de la ciencia. ¿Ya? Y está relacionada la pregunta 2 con la 3 cuando me dice que tengo que explicar con mis palabras por qué el modelo atómico, perdón, de la física sirve para demostrar, ¿cierto?, cuál es el criterio de demarcación de la ciencia. ¿Ya? Por último, ¿cierto? En la sección final aparece un simple verdadero y falso, chiquillos, que tenemos que ir sacando también de acá, ¿cierto? Por ejemplo, me voy a alejar aquí. En la uno me dice, ¿no? Oiga, las ciencias formales son totalmente teóricas, ¿cierto? Y aquí entonces yo les expliqué que estas dos ciencias son pura teoría, ¿cierto? Porque uno las puede llevar a cabo sin la necesidad de andar haciendo experimentos, sino que solo con reflexiones uno puede hacer la materia. ¿Ya? Y así entonces aquí dice, la ciencia empírica estudia la naturaleza, usted va mirando así, a ver, ¿estudiará la naturaleza la ciencia empírica? Ah, sí, parece que sí, pues aquí está la ciencia natural, ¿cierto? Distinto sería si dijera las ciencias empíricas solo estudian la naturaleza, no, porque estudian a la naturaleza y al ser humano. ¿Ya? Chiquillos, miren, aparecen ahí
4 preguntas, todas están, por ejemplo, estas últimas que dicen aquí, ¿ya? La 4 y la 5 aparecen acá, en esto, ¿ya? Yo lo tengo que leer aquí lo que dijo Aristóteles, que es lo que nos queda pendiente hoy en día, ¿ya? Y lo de Karl Jasper, ¿cierto? Que aparece ahí, y que en el fondo con esto vamos a partir porque lo último que vimos fue, ¿cierto? La clase pasada, que el criterio para demarcar algo, chiquillos, si es que es científico o no, es la capacidad, ¿cierto?, de mostrar el error en ella. ¿Ya? En eso habíamos quedado en la última clase. Y por eso cuando nos pregunten, ahí tenemos un regalo, en las 6, cuando nos preguntan, ¿la ciencia avanza bajo la lógica del ensayo y el error? Eso fue lo que vimos en la última clase. ¿Ya? Ya. Vamos al repaso. Oigan, si se fijan aquí, miren, ya, clasificación de los saberes. ¿Ya? Ya, Aristóteles, chiquillos, fue el primer filósofo en clasificar los conocimientos. Ya, lo que él dice aquí como ciencia, en realidad él usaba la palabra epísteme, que se refería a conocimiento, y él decía que habían distintos tipos de conocimiento. Los que son teóricos, ¿cierto? Como la matemática, que yo le dije que es pura teoría, ¿cierto? Estamos aquí en la cabeza la matemática. La teología, chiquillos, que es el estudio, ¿cierto?, de Dios y de lo que existen en general, de los dioses, ¿cierto?, de las divinidades y de lo real. Y están las ciencias de la naturaleza, ¿cierto? Estas tres ciencias, chiquillos, son teóricas porque podemos teorizar con ellas. Hay otro grupo de ciencia que decir Aristóteles que son ciencias prácticas en donde uno tiene que actuar de una manera concreta, que son la ética, ¿cierto? Y la política, que tienen que ver con lo que uno hace. ¿Ya? Ser una persona ética tiene que ver con portarse bien, es decir, hacer el bien. ¿Ya? Y por último, chiquillos, están las ciencias productivas, que tienen que ver con aquellas ciencias cuando el humano produce o inventa algo. ¿Ya? ¿Qué me interesa de acá, chiquillos? ¿Y qué me están preguntando aquí? Me está diciendo, oiga, para Aristóteles, ¿toda ciencia debe guiarse por la lógica? Si nosotros nos venimos acá y vemos este mapa conceptual que hace, ¿cierto?, el profesor Ricardo Gómez sobre lo que el pensamiento de Aristóteles, tío, nos damos cuenta que las flechitas, ¿cierto?, van apuntando hacia afuera aquí, ¿cierto? Y van a salir. Pero aquí a la derecha dice lógica, ¿ya? Y las flechitas apuntan para el otro lado. Eso quiere decir, tío, que todas estas ciencias que se mencionan aquí, independiente de si sean teóricas, prácticas o productivas, tienen que guiarse por la lógica. Y acuérdense, chiquillos, que yo les enseñé en la primera clase que la palabra lógica viene del griego logos, que significa, entre muchas palabras que significa razonamiento. Es por eso, chiquillos, que cuando un científico, perdón, plantea una hipótesis, lo veíamos la clase pasada con el método científico en el mundo de Big Bang, la hipótesis, chiquillos, y también lo dice aquí, miren, lo dice aquí por si acaso Mario Bunge, pero lo dice de una manera muy compleja, ¿ya? Aquí, miren. La ciencia puede caracterizarse como un conocimiento racional, es decir, que es sistemático, verificable y por consiguiente falible. ¿Ya? Aquí miren chiquillos lo que dice en este otro texto. ¿Ya? Dice, una hipótesis o teoría científica debe probarse empíricamente. Una hipótesis se prueba indagando. Sí, esta es la parte de estudio que es lo mismo que Aristóteles me está diciendo. Cuando Aristóteles pone la palabra lógica al final y dice que toda ciencia debe guiarse por la lógica, por el razonamiento lógico, aquí, por ejemplo, Theodosius Dobzhansky, ¿cierto? Este filósofo, dice lo mismo, pero de una manera más compleja. Mira, tratemos de poner atención, chiquillos, aquí lo que dice. Mire, dice, una hipótesis o teoría científica debe probarse empíricamente, ¿cierto? A través de un experimento significa eso, ¿ya? Fíjese lo que dice aquí. Mire. Una hipótesis se prueba indagando, es decir, investigando, descubriendo si las predicciones derivadas como consecuencia lógica de la hipótesis concuerdan o no con los hechos que se encuentran en el mundo. Es decir, que me está diciendo que un científico lo que hace es que observa una situación, detecta un problema, ¿ya? Plantea una hipótesis, ¿ya?
Y esa hipótesis, chiquillo, va a tener consecuencias lógicas. Otra vez aparece la palabra lógica. Es decir, chiquillos, que las hipótesis no aparecen de la nada, ¿cierto? Uno como científico piensa, ¿cierto? Por eso ando con mi bata científica hoy día, ¿cierto? Porque les voy a hablar de ciencia. Uno piensa, ¿cierto? Un problema y tiene que reflexionarlo bien, chiquillos, pensar bien la hipótesis que va a plantear porque tiene que ser lógica, ¿ya? Yo no voy a descubrir nada si, por ejemplo, digo, ya, mira, aquí tengo una hipótesis, voy a probar la fuerza de gravedad, ¿cierto? Si funciona igual con todos los objetos. Mi hipótesis dice que los objetos más pesados, cuando yo los suelto, salen volando. Eso no es lógico, ¿cierto? Es de una locura. Alguien que dice eso, ¿cierto? Nosotros lo tratamos como alguien insensato. Entonces, por eso, Aristóteles, ¿cierto? Y el señor aquí, Teodosius, lo que nos van a decir, ¿ya? Es que justamente las hipótesis, tío, tienen que ser de ese carácter lógico. El científico se encierra, ¿cierto?, en su mente a pensar la solución, ¿ya? Y después, acuérdense, eh, por voluntad propia, él trata de hacer que la hipótesis falle, para que le entregue conocimiento. ¿Ya? Y ahora nos vamos de aquí, ¿cierto? Ya vamos a ver entonces cuál es el resultado para Aristóteles. Toda ciencia debe guiarse por la lógica en la número 5. ¿Ya? Nos quedaría responder, chiquillos, esto de Jasper, ¿cierto? Se las voy a dejar a usted, aparece en esta partecita de aquí abajo, ahí, en el dibujo. ¿Ya? Usted va a leer eso de ahí, ¿cierto? Y me va a responder la pregunta número 6, que es la que le estaría faltando. Y ahora de esto mismo que acabamos de decir, de que para Aristóteles toda ciencia tiene que ser sí o sí de carácter lógico, ¿ya? Es que vamos a empezar a hacer el repaso, ¿ya? Si hay alguna duda, alguna pregunta de lo que se ha dicho hasta aquí, porque voy a empezar a hacer un repaso y no se van a nombrar tantos contenidos, ¿ya? Se van a nombrar más que nada la idea general para que entiendan bien de qué se va a tratar la prueba del martes, ¿ya? Así que le doy ahí 10 segundos mientras tomo mi café. ¿Me van a preguntar algo? ¿Alguien tiene dudas? ¿No? Ya, pónganme absoluta atención porque en la tarea que acabo de dar, ¿ya? La pregunta del ítem 1, la 2 y la 3, ¿cierto? Bueno, del ítem 2 porque en el ítem 1 les pregunto sus datos, qué curso van y cuáles no, ¿ya? Pero vamos a hablar, chiquillos, de lo que es el criterio de demarcación o cómo funciona la ciencia, ¿ya? Primero que todo, Aristóteles, tío, yo le he dicho a usted, es padre de nuestra cultura, de la cultura occidental, ¿ya? Él, ¿cierto?, es un investigador que propuso unas teorías y nosotros seguimos las teorías aristotélicas hasta el día de hoy. Un ejemplo claro lo acabamos de ver. Él nos acaba de decir que las ciencias tienen que ser lógicas, ¿ya? Y chiquillos, las ciencias que usamos aquí en Occidente son lógicas, ¿ya? Por eso el horóscopo y la astronomía, la astrología, perdón, no son científicas o mucha gente duda de que sí sean científicas y no así con la biología o con la química, por ejemplo. A nadie le cabe duda que la química es una ciencia, ¿cierto? Pero a muchas personas sí le cabe duda de que la astrología sea una ciencia, es decir, que el estudio de los signos del zodiaco sea científico. No, mucha gente duda de eso. ¿Por qué dudan de eso, cierto? Por cómo funciona la ciencia. Ya, vamos viendo, aquí miren, vamos a poner un ejemplo de cómo funciona la ciencia. Para que algo, chiquillos, sea científico, nosotros hemos dicho que tiene que tener sí o sí la posibilidad, ¿ya?, de que los enunciados se puedan demostrar que son falsos, ¿ya? Como dice aquí, mire, analice la siguiente situación. Dice, observe este video hasta el minuto 1:55, ¿ya? Vamos a poner este video, chiquillos, y vamos a analizar aquí una situación científica que ocurrió en 1844, más o menos hasta 1847, 1849, no recuerdo, ¿ya? Pero veamos este video primero, hasta el minuto 1:55, como dice, ¿ya? Me voy a mutear para que no generemos eco.
Antes de que el Dr. Colvin pueda hacer su primera incisión, todo un ejército de profesionales y tecnología se prepara para enfrentarse a los invisibles, pero mortíferos enemigos que podrían amenazar la vida de Jean Snow, los gérmenes. En todo hospital moderno se emplean miles de horas y se gastan miles de euros al año en la interminable lucha contra esos diminutos adversarios. Sin embargo, hasta finales del siglo XIX, nadie sabía lo que eran los gérmenes, y mucho menos que transmitieran enfermedades. Como cabe imaginar, entonces, las normas de limpieza no eran como las de hoy. Los cirujanos solían operar con mandiles de carniceros e instrumentos sin esterilizar, llenos de sangre seca. Nadie creía que esterilizar o limpiar los instrumentos sirviese para nada. Sería un hosco joven húngaro llamado Ignaz Semmelweis quien demostraría al mundo el peligro que aquello suponía. En el invierno de 1846, Viena era una de las mecas de la medicina, y el Allgemeines Krankenhaus su hospital más famoso. Allí, Semmelweis trabajaba de residente a cargo de la sala primera de obstetricia. Durante meses le agobió un problema. Muchas de las nuevas madres a su cuidado morían de una enfermedad conocida como fiebre puerperal. Cientos de miles de madres morían en Europa cada año y nadie sabía por qué. Aquello se convirtió en el gran enigma que todos los profesionales de la obstetricia en Europa intentaban resolver, aportando todo tipo de ideas. Ya, entonces, chicos, aquí nos acaban de presentar, así funciona la ciencia, ya vamos a hacer método científico. Ya, tenemos un problema. Aquí yo hice, mire, el problema científico saca. Dice, Semmelweis se sentía angustiado al ver que una gran proporción de mujeres, perdón, de las mujeres que habían dado a luz en la primera división del hospital en el que él trabajaba, contraían una seria y con frecuencia fatal enfermedad conocida como fiebre puerperal o fiebre de postparto, ¿ya? Mientras que en la segunda división del hospital, donde había casi tantas mujeres como en las primeras, las muertes por fiebre puerperal eran mucho más bajas, ¿cierto? Entonces yo aquí, para que me entendieran, ya espero que me estén escuchando porque me esforcé harto, miren, le hice este dibujito, ¿ya? Con mucho cariño, pero me acabo de dar cuenta que cometí un leve error nomás en el título porque no es en el hospital de Ginebra, es en el hospital de Viena, ¿ya? En la ciudad de Ginebra le hicieron después, una estatua, ¿cierto?, del doctor Semmelweis, ya que él era de ahí, ¿ya? Pero miren, quiero que se queden con este lindo dibujito. ¿Cómo me quedó? ¿Me quedó bueno o no? Miren, para que entiendan, esto de aquí son escaleras, ¿ya? Y lo que me interesa son estos datos, chiquillos, miren que no aparecen en el video, pero como yo leí el caso del doctor Semmelweis en la universidad, ¿cierto? Me acordaba y busqué los datos en internet y ustedes saben que en internet está todo, así que no encontré. Miren, habían dos salas de maternidad, chiquillos, como sale ahí, ¿cierto? En el hospital de Ginebra, y resulta que en la sala A, ¿cierto? De aquí, que está atendida por médicos, es decir, por doctores, ¿ya? Dice aquí, mire que en 1844, de un total de 3.157 madres, ¿cierto? De esta división primera, un 8,2 murieron de esa enfermedad que se nombra, ¿cierto? Que es la fiebre postparto o fiebre puerperal, ¿ya? En 1845, el índice de muertes era del 6,8%, ¿ya? Es decir, bajó, miren, un poquito, ¿ya? Y al año siguiente, en 1846, aumentó, ¿ya? El doble, casi, ¿ya? 11,4%, ¿ya? Miren, chiquillos, cruzando el pasillo, ¿ya?, del hospital, está la sala B o la sala de segunda división, que en vez de la diferencia es que esta está atendida por matrona, ¿ya? Y esta está atendida por médico. Y fíjese que dice que 2,3, 2,0 y 2,7% chiquillos de tasa de muerte, de mortalidad
de fiebre posparto ocurrió en los mismos años. Es decir, vamos contrastando, en 1844, 8,2% de mujeres murieron aquí, y aquí en esta sala solo 2,3%. Después, en 1845, se murieron 6,8 mujeres acá, y aquí el 6,8% de las mujeres, y aquí solamente el 2% de las mujeres. Y en 1846 se murió aquí el 11,4% de las mujeres que venían a tener sus bebés, y en la sala B solamente un 2,7%. ¿Ya? Entonces ahí aparece un problema, ¿ya? Que tiene ahí una pregunta abajo en rojo, dice, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué en la sala A, chiquillos, la tasa de mortalidad de las mujeres cuando van a tener sus bebés es tan alta en comparación a la tasa de mortalidad que hay en la sala B, siendo que en la sala A te atienden doctores y en la sala B te atienden matronas? ¿Qué estará pasando ahí? Entonces, este es el problema científico. Y ahora, chiquillos, vamos a ver qué va a hacer el doctor Ignaz Semmelweis para resolver esto. ¿Ya? Y ahí vamos a ir poniendo atención y nos tiene que ir haciendo clic todo lo que hemos ido conversando en el mes de octubre con respecto a qué es la ciencia y cómo va avanzando a partir del proceso, ¿cierto?, de ensayo y error. ¿Ya? ¿Estamos listos? Vamos con lo que viene. Ya. Primera hipótesis planteada por el doctor. ¿Ya? Dice, mire, una opinión atribuía las olas de fiebre puerperal a influencias epidérmicas que se describían vagamente como cambios atmosféricos cósmicos telúricos que se extendían por distritos enteros y producían la fiebre puerperal en mujeres que se hallaban de postparto. ¿Ya? Es decir, aquí están diciendo que los doctores de esa época, ¿cierto? Decían, hoy hay una especie de pandemia que ataca ciertos sectores de ciertas ciudades, no de toda Europa, sino en algunas ciudades, y que así como el COVID, chiquillo, ataca más fuerte a los que tienen problemas respiratorios, esta enfermedad ataca más fuerte a las mujeres que acaban de parir. ¿Ya? Entonces dice ahí, mire, sin embargo, una epidemia así no sería tan selectiva, ¿cierto? Porque uno va a decir, pero ¿cómo una epidemia, profe, cómo una epidemia va a atacar solo a las mujeres que parieron recién? ¿Cierto? Y además, mira, dice, ¿por qué en la división B del hospital no pasa lo mismo? Entonces, la hipótesis, chiquillo, número uno ha sido descartada, ¿cierto? Como diría Aristóteles, por razones lógicas. ¿Sí o no, chiquillos? Alguien que me diga por lo menos sí, profe, o que me escriba en el chat, sí, profe, tiene razón. Está muy pulento el caso, por favor, siga. ¿Ya? Pero sí, pues, entonces ahí aplica la lógica, ¿cierto? El doctor Semmelweis, y dice, oye, si fuera esto, entonces en la segunda división también se moriría la gente, ¿cierto? Porque ahí también hay mujeres que acaban de parir. Ya, segunda hipótesis. Dice, según otra opinión, una causa de la mortalidad de la división de la primera era el hacinamiento, pero Semmelweis señaló que el hacinamiento era de hecho mayor en la segunda división como consecuencia de los esfuerzos, desesperados de las pacientes para evitar que fueran ingresadas a primera división. Es decir, la segunda hipótesis dijeron, cabros, saben que a lo mejor esta cuestión se debe por el hacinamiento que hay en la sala A, ¿cierto? Pero había mayor hacinamiento en la sala B porque ya corría el rumor, ¿cierto?, de que todas las mujeres que caían en la sala A tenían mayor riesgo de morir, entonces todas preferían estar con las matronas en vez de con los doctores. ¿Ya? Y ahí entonces Semmelweis otra vez dice, no, pues esta hipótesis lógicamente no sirve, porque si fuera el hacinamiento, la sala B tiene mayor concentración de personas y por ende debería la tasa de mortalidad ser mayor, así que otra vez siguiendo a Aristóteles, la lógica me dice que no es esta hipótesis. ¿Ya? Tercera hipótesis. Dice ahí, mire, una comisión designada a investigar el asunto atribuyó la frecuencia de enfermedad en la primera división a las lesiones producidas por los reconocimientos poco cuidadosos a que se sometían las pacientes, los estudiantes de medicina.
Es decir, ahí ya en la tercera hipótesis, chiquillos, empezaron a cortar por lo más fácil y le empezaron a echar la culpa a los practicantes. ¿Ya? Oye, los cabros y las cabras que vienen bueno, los cabros, que vienen a hacer práctica de doctor, de medicina, están siendo negligentes en el cuidado de las personas porque como son estudiantes todavía no cachan, ¿cierto? Y la están matando. ¿Ya? Pero Semmelweis refutó esta opinión señalando que las lesiones producidas naturalmente en el proceso de parto son mucho mayores que las que pudiera producir un examen poco cuidadoso. ¿Ya? Es decir, él decía que las heridas que se producen en el parto son mayores a las heridas que puede producir un estudiante. ¿Ya? Por eso los estudiantes no podían ser la causa de la muerte de estas enfermeras. ¿Ya? Doctor Semmelweis ya se está empezando a poner loco, ¿cierto? Porque ya tres hipótesis, ¿ya? Después las somete a contrastaciones empíricas, ¿cierto? A experimentos y se va dando cuenta usando la lógica. Todo el rato ha usado la lógica el doctor, ¿cierto? Y ha dicho, oye, pues si A es B, ¿cierto? Entonces, y B es C, entonces A es C, ¿ya? Entonces está diciendo, oye, si fuera tal cosa, entonces la consecuencia sería otra, ¿ya? Cuarta hipótesis planteada. Dice ahí, mire, se hizo notar que en la división primera estaba organizada de tal modo que un sacerdote que portaba los últimos auxilios a una moribunda, tenía que pasar por 5 salas antes de llegar a la enfermería. Se sostenía que la aparición del sacerdote producía un efecto terrorífico y debilitante en las pacientes de las salas y las hacía así más propicias a contraer fiebre puerperal, ¿ya? Es decir, que había un sacerdote, ¿cierto? Vamos no al mapa, y para llegar a la enfermería tenía que darse una tremenda vuelta por el hospital, ¿cierto? Y pasar por aquí, ¿cierto? Por este ladito de aquí, por fuera de la sala, ¿cierto? Para llegar a la enfermería que estaba acá, ¿ya? ¿Qué es lo que pasaba entonces? Que el sacerdote, ¿cierto? Venía como a avisar cuando alguien se había muerto, se iba a morir, yo venía a hacer la confesión, pues le digo, oye, usted está a punto de morirse, así que venga a confesar sus pecados para que vaya al cielo. Entonces, el sacerdote pasaba caminando, chiquillo, haciendo sonar una campana. Y según el doctor Semmelweis, decía a lo mejor, y algunos expertos decían a lo mejor las mujeres escuchan el sonido de la campana y piensan que vienen a visitarla a ella, ¿cierto? Y ahí se mueren de miedo. Ya, entonces el doctor Semmelweis le dijo al sacerdote, oiga, ¿qué pasó? ¿Por qué no se va a dar una vuelta larga, ¿cierto? Y baja por el otro lado y va a la enfermería por otra parte, para que no pase por aquí afuera. ¿Ya? Pero cuando el sacerdote hizo eso, la tasa de mortalidad, chiquillos, no disminuyó. El sacerdote no pasaba por ahí y aún seguía en aumento la muerte en el pabellón del doctor Semmelweis, ¿cierto? Pabellón. Changos, dijo Semmelweis, ¿qué estará pasando? ¿Ya? Quinta hipótesis, chicos. Ya ustedes tienen que imaginar que esta cuestión Semmelweis plantea una hipótesis y va a llevarla a cabo. Por ejemplo, cuando le dice al cura, oiga, jefe, ¿por qué no se da la vuelta larga y pasa por otro lado? Tiene que esperar, pues. Tiene que esperar cuánto, una semana, ir recogiendo datos, ¿cierto? A ver, día número 1 desde que el sacerdote dejó de pasar. A ver, ¿cuántas mujeres se me murieron hoy día? Ya, 30. Ya, día número 2. Chuta, hoy día se murieron 30 más. Día número 3, ¿cierto? Más o menos necesita hacer varias observaciones, ¿cierto? A ver, en un mes, ¿cierto? Desde que el sacerdote no pasa, hace un mes, ¿cuánta ha disminuido la tasa de mortalidad con respecto al sacerdote cuando pasa? Entonces, otra vez, chiquillo, uno va lógicamente comparando, ¿cierto? Y dice, oye, mira, la tasa de mortalidad no bajó nada desde que el sacerdote dejó de pasar. Así que, nuevamente, como diría Aristóteles, aplicamos la lógica. ¿Será esa la razón entonces? Obviamente la lógica nos va a volver a decir, no, pues, profe, esa no es la razón. Vamos de nuevo a buscar otra hipótesis, ¿cierto? Dice, al doctor Semmelweis se le ocurrió, ¿cierto?, que las mujeres de la primera división yacían de espalda,
en la cama, acostadas, mientras que las mujeres de la segunda división en la sala B se acostaban de lado, porque las camas eran más chicas, ¿ya? Y aunque parecía poco irrelevante, dice ahí, ¿cierto? De poca importancia, decidió probar a ver si la diferencia de posición resultaba significativa, pero una vez más la mortalidad continuó, ¿cierto? Es decir, sentó de lado a las mujeres de la sala B, o sea, de la sala A, igual como estaban las de la sala B, pero la tasa de mortalidad seguía igual, ¿ya? Ay, señor, pobre doctor Semmelweis, ¿ya? ¿Cuál será la solución de este caso, chiquillos? Incluso, miren, hay cosas que ahí no aparecieron. Lo primero que se dijo era que las mujeres, ¿cierto?, que se morían en la sala A, era porque no estaban casadas, ¿ya? Y por eso se morían, porque tenían hijos producto del pecado. Pero Semmelweis se puso a analizar y dijo que no, que las mujeres casadas se morían igual, independiente de estuvieran casadas o no, no había ningún registro. Se morían, estuvieran casadas o no estuvieran casadas, ¿ya? Igual que pensaban que a veces las mujeres que parían en la calle antes de llegar al hospital, ¿cierto? Contraían la enfermedad afuera en la calle y después se morían. Pero resulta que no, pues no. A veces llegaban mujeres que parían de la calle y se salvaban. ¿Cachai? Entonces, chiquillo, aquí Semmelweis está en un aprieto y vamos a ver cuál es la solución de su problema. ¿Ya? Vamos a continuar, habíamos quedado en el minuto 1:55. Me parece mucho que pegué el video aquí desde el minuto 55 para. Vean. Unos creían que su enfermedad estaba causada por el miedo, otros que tenía que ver con el hecho de que la mujer estuviese o no casada, y algunos que podría estar causada por un misterioso halo que rodeaba a algunos doctores. Cualquiera que fuese la causa, Semmelweis estaba decidido a dar con ella. Lo primero que descubrió era desconcertante. Lo más extraño es que había dos salas. Una estaba regida por médicos y la otra por parteras. La sala controlada principalmente por parteras tenía una tasa de mortalidad mucho más baja entre aquellas pobres mujeres. Semmelweis quedó perplejo ante esta diferencia. ¿Qué había en el pabellón de los médicos que elevara tanto la tasa de mortalidad? Llevó a cabo una serie de experimentos, pero fue incapaz de aislar la causa, y la tasa de muerte en su pabellón seguía aumentando. Semmelweis se sentía abatido, hasta que un día, gracias al tipo de accidentes que caracterizan gran parte de los descubrimientos médicos, encontró la solución. Tenía un colega llamado Koleska que se cortó un dedo haciendo la autopsia de una de estas mujeres. Se infectó y murió. Y aunque Semmelweis no sabía nada sobre gérmenes o la teoría de enfermedad por gérmenes, de repente se dio cuenta de que debía existir algún tipo de veneno que fuera el causante. Semmelweis vio claramente lo que estaba pasando. Los estudiantes solían hacer las autopsias a estas mujeres, metiendo las manos en sus heridas. Luego acudían al pabellón de estudiantes y no veían ningún motivo para lavarse las manos y seguir examinando a las mujeres que acababan de dar a luz y tenían heridas abiertas por el parto. Los médicos transmitían los gérmenes de una paciente a otra con sus manos sucias. Estaban matando a sus pacientes. Semmelweis escribiría a un colega: «Solo Dios sabe el número de mujeres que he mandado a la tumba». No perdió un segundo en instituir una política de estricta limpieza en su pabellón, obligando a todos los médicos a lavarse las manos con una potente solución de agua clorada. Casi inmediatamente el índice de mortalidad comenzó a descender, clara señal de que Semmelweis tenía razón. Pero lejos de convertirle en un héroe, su revelación le valió el rechazo de sus colegas. Había una serie de razones por las que aquello era totalmente inaceptable, y una de ellas era que, para comprender realmente el concepto, había que conocer ciertos principios de la ciencia que aún no habían sido descubiertos. Hoy es muy fácil preguntarse si eran idiotas. Pero así es como se hacía en el siglo XIX. Nadie pensaba que tuviese nada de malo. Semmelweis les descubrió que ellos eran los culpables de las muertes de esas mujeres.
Imaginemos a aquel hombre rodeado de médicos diciendo que ellos eran los asesinos y que si se negaban a aceptar su doctrina matarían a muchas más mujeres de las que habían matado desde el inicio de sus carreras. Aquello era inaceptable, así que fue despreciado. Enfrentado al desprecio y el ridículo, Semmelweis se hundió en una profunda depresión, dejó su trabajo y volvió a Hungría. A veces es malo tener la razón, pero cuando se tiene razón, el descubrimiento hace que otros se sientan culpables y uno se lo echa en cara en vez de exponerlo, ya sea científica o diplomáticamente. Es normal que reaccionen contra uno. En el caso de Semmelweis, se podría decir que así ocurrió. La clase médica rechazó sus acusaciones como los delirios de un loco, y al final perdió la cabeza y murió en una institución mental. 30 años después de su muerte, recibió el reconocimiento que merecía. Los vieneses que lo habían insultado lo reconocieron como uno de los suyos, y los húngaros lo honraron en su ciudad natal de Pest. Fue erigida una estatua en su honor, en la que se le representa en pie, con un libro bajo el brazo y una madre sentada a sus pies con su hijo en brazos, mirándolo con adoración. Hizo un descubrimiento muy importante, pero fueron otros quienes finalmente lo adoptaron. Fue una de las grandes figuras trágicas de la medicina. Ya, chiquillos, como pudieron observar, ¿cierto? Aparece ahí en el video. Dice, mire, finalmente en 1847 la casualidad le dio a Semmelweis la clave para solucionar el problema. Un colega suyo recibió una herida penetrante en el dedo producida por el escalpelo de un estudiante con el que estaba realizando una autopsia y murió después de una agonía durante la cual mostró los mismos síntomas que la víctima de la fiebre puerperal. Es decir, que está ahí unos colegas de él trabajando y uno pasó a cortar al otro con un escalpelo, ¿cierto? Y ese que se cortó empezó a mostrar los mismos síntomas, chiquillos, que tenían las mujeres. Esta enfermedad que pensaban que era propia de las mujeres, por eso se llama fiebre puerperal, que significa fiebre de posparto, ¿ya? Dice, Semmelweis comprendió que la materia cadavérica que el escalpelo del estudiante había introducido en la corriente sanguínea de su colega había sido la causa de la fatal enfermedad. Lo cual, ven, chiquillos, aquí otra vez Aristóteles diciendo, oye, la ciencia tiene que ser lógica sí o sí, ¿ya? Como la vida misma, decir Aristóteles, ¿ya? Si va a decir, oye, se cortó, ¿cierto? Con él, después de analizar a una mujer muerta, ¿ya? Se enfermó con los mismos síntomas que las mujeres que morían, quiere decir entonces, como dice ahí Semmelweis, llegó a la conclusión de que sus pacientes habían muerto a causa de un envenenamiento de la sangre del mismo tipo. Es decir, él, sus colegas y los estudiantes de medicina habían sido los portadores de la materia infecciosa, ya que solo se lavaban las manos de manera superficial después de realizar disección. Es decir, estos tipos, chiquillos, atendían pacientes, ¿cierto? Que habían muerto, ¿cierto? Ahí se metían en las heridas de ellos, después se lavaban las manos con agua, así por encimita nomás, iban a revisar a las mujeres, ¿cierto? Que estaban aquí. Entonces, si miramos en el mapa, chiquillos, como son los doctores los que realizan las autopsias y las matronas solo se dedican a atender partos, los doctores iban con sus manos cochinas, ¿cierto? Contaminación cruzada, iban, oiga, esta señora acaba de tener una guaguita, a ver cómo le quedó la herida, y la tocaban con sus manos llenas de materia cadavérica, contaminada, ¿cierto? Con lo que se acaba de morir la otra persona, y le metían en la sangre, ¿cierto? Tocaban las heridas de la señora que había parido recién, y le metían ahí, ¿cierto? Los bichos que le producían esta muerte, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que hizo el doctor Semmelweis entonces?
empezó a decirle a todos, cabros, miren, vamos a tener que lavarnos las manos con cloro, porque empezó a hacer experimentos, ¿cierto?, para ver cómo podía hacer esto, y descubrió que si mezclaba el agua con cloro, ¿cierto?, le quedaban las manos más limpias y bajaban, tío. De verdad que saben que bajó la enfermedad de ese 11,4% que tenía, bajó a 0,2%. E incluso mira, más baja que en las salas, chiquillos, de acá, porque en las salas de acá era de 2,3, 2,0, 2,7, 0,2. Y gracias al doctor Ignaz Semmelweis, chiquillos, es que hoy en día nuestras madres han podido ir, ¿cierto?, a parir a nosotros, a nuestros hermanos, y no se han muerto. ¿Ya? ¿Y todo por qué? Porque lo descubrió, chiquillo, a partir de un error, pues, ¿cierto? Un colega de él finalmente se corta el dedo, ¿cierto? Se muere, y ahí dice, oh, mira, por lógica, esto es la causa de la enfermedad. ¿Y qué es lo que ha hecho, chiquillos? Miren cómo dice aquí en la pregunta que está apareciendo en estos momentos. Dice, ¿de qué manera el caso del doctor Semmelweis refleja la manera en que trabaja la ciencia? ¿Ya? Es lo mismo, chiquillos, de que se ha tratado el PPT durante todas las clases, ¿ya? La ciencia, chiquillos, si nosotros nos ponemos a analizar lo que hizo el doctor Semmelweis, fue planteando hipótesis, y las hipótesis que él iba planteando, él no trataba de confirmarlas, ¿ya?, sino que trataba de refutarlas. Y a partir, chiquillos, de la refutación, es decir, a esto en ciencia se le llama la falsación, ¿ya?, o el falsacionismo, porque viene de eso, porque tengo una hipótesis, tengo que demostrarte que esa hipótesis es falsa. Porque los doctores en su época lo primero que dijeron, no, estas minas se están muriendo porque no están casadas, ¿cierto? Como de repente uno dice, ah, no, este loco es facho, ¿por qué? Porque vive en Vitacura, ¿cierto? Ah, no, este loco es comunista, ¿por qué? No, porque el loco quiere educación gratuita. ¿Ya? Entonces, veamos si efectivamente es así. ¿Cómo podemos ver si efectivamente es así? Pucha, a ver, destruyamos esta hipótesis, pues, a ver si resiste la destrucción. Porque si no la resiste, entonces es verdadera. Pero si se destruye, entonces es falsa. ¿Ya? Eso hace la ciencia, chiquillos. Ese es el método científico que nosotros hemos ido viendo a lo largo de este mes. Es por eso que me preguntan en la tarea por cómo el modelo atómico refleja la lógica en que trabaja la ciencia, porque el modelo atómico es esto mismo, chiquillos. Igual que Semmelweis proponía una hipótesis y la iba rechazando y así llegó a la verdad, el modelo atómico, chiquillos, de la física también son proposiciones, propuestas científicas, ¿cierto?, que se van, digamos, demostrando su falsedad. ¿Ya? Por eso, miren, pensemos en esto que viene aquí, chiquillos. ¿Ya? ¿Qué es lo que aparece ahora? Dice, miren, este es un poeta que se llama Genófanes, que vivió, ¿cierto?, más o menos en la época de Sócrates, en el 570 antes de Cristo, ¿ya? Y fíjense, él escribió un poema muy lindo, chiquillos, que tiene que ver, miren, con lo que viene a continuación. Mire, dice, lee el siguiente texto, o sea, el siguiente poema del filósofo y poeta también Genófanes, y responde, mira, ¿cuál es la relación entre este texto que vamos a leer y lo que hemos aprendido hoy en esta clase de repaso? Miren, este poema, chiquillos, se llama Sobre el conocimiento humano y sus límites, y fue escrito por este poeta, ¿cierto?, hace ya más de 2500 años. Dice, la verdad segura sobre los dioses y sobre todas las cosas de las que hablo, no las conoce ningún humano y ninguno las conocerá. Es decir, la verdad, si es que los dioses existen o no, no la conoce ningún humano y ninguno la conocerá. Incluso aunque alguien anunciara alguna vez la verdad más acabada, él mismo no podría saberlo. Todo está entreverado de conjeturas. Conjeturas que ellos son como acuerdos, soluciones momentáneas que uno tiene para, ¿cierto?, que no sabe si las tiene ahí porque sirve, no porque sea verdad. ¿Ya? Dice, desde el principio los dioses no revelaron todo a los mortales, es decir, los dioses no le dijeron a los humanos la verdad, pero estos, ¿cierto?, es decir, los humanos, buscando en el curso del tiempo encuentran lo mejor. ¿Ya? Es decir, los dioses no nos dijeron la verdad, pero nosotros, si nos proponemos buscar la verdad, vamos a poder encontrarla. ¿Ya? Dice, si Dios no hubiera decidido hacer la miel amarillenta, ¿cierto?, más de uno pensaría que los higos
son mucho más dulces. Es decir, está diciendo, no nos dejemos llevar, chiquillos, por lo que vemos, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros, ¿qué veíamos? Que la ciencia era una cuestión que se dedica a comprobar teorías, ¿cierto? Está científicamente comprobado, significa que alguien planteó una hipótesis y la comprobó y demostró que era cierta, ¿ya? Hoy en día sabemos, ahora que terminamos este PPT, ¿cierto? Que efectivamente la ciencia no se dedica a comprobar hipótesis, se dedica a refutar hipótesis, a demostrar que están erradas porque de los errores, chiquillos, se puede aprender. Si el método científico, chiquillos, plantea que podemos aprender de los errores, entonces nosotros tenemos que aplicar también este método a nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando a mí me pasa una situación en la vida en donde no sé qué cosa decidir, si A o B, por ejemplo, estudiar en la universidad apenas salga del colegio, o esperar un año, ¿cierto? Y después estudiar, y yo no sé cuál de las dos opciones voy a elegir, aplico la lógica del método científico, ¿ya? Voy a plantearme, ¿cierto?, en ambas situaciones y voy a ver cuáles son los errores que van a conllevar esa situación porque de los errores voy a aprender. Ya, y entonces empiezo a ver, si entro a la U el próximo año, ¿qué puede salir mal? A ver, que existan clases online todavía, ¿cierto? Y que yo tenga que estar aprendiendo por internet, ¿cierto? ¿Qué más puede salir mal? Pucha, el internet de mi casa no es muy bueno. ¿Qué otra cosa puede salir mal? Ah, resulta que cada vez que me conecté en el colegio dejaba el computador prendido, ¿cierto? Para que me pusieran presente y me iba y no ponía atención. ¿Podré entonces terminar la universidad así? No creo, ¿cierto? Ah, a ver qué pasaría si espero un año y después estudio. ¿Ya? Pasaría tal cosa, diría, ah, mira, si espero un año, perdón, ahí sí, eh, ¿qué me puede salir mal? Ah, no sé, me pueden llamar al servicio militar, ¿cierto? Porque no estoy haciendo nada. Ah, chuta, voy a tener que trabajar, voy a tener que hacer un preuniversitario, ¿cierto? ¿A dónde voy a sacar la plata? Tengo que trabajar. Así, chiquillos, tiene que uno ir usando el método científico en la vida cotidiana porque no es, chiquillos y chiquillas, el método científico una cosa que se le ocurrió a los científicos y que solo se aplica para la ciencia. El método científico, chiquillo, es un método de ensayo y error del cual nosotros aprendemos desde chicos. Nosotros aprendimos a caminar cayéndonos. Aprendimos a decir las palabras pronunciándolas mal primero y siendo corregidos por los adultos. Entonces, no tenemos que tener miedo, chiquillos, a equivocarnos en la vida. Tenemos que tener siempre y empezar a asimilar de que tenemos que equivocarnos en la vida y que es bueno equivocarse. ¿Ya? No nos arrepintamos porque nos equivocamos. Dejemos de mirar el error como algo malo, chiquillos. Tomemos el error como una oportunidad de aprendizaje, ¿cierto? Como lo hace la ciencia, chiquillos, como lo hace la filosofía. Yo le he dicho a ustedes, chiquillos, la ciencia, ¿cierto? Es hija de la filosofía porque si nos ponemos a pensar, cuando nosotros consideramos el problema de origen de la filosofía, chiquillos, nace porque los filósofos se enfrentan a un problema en su época y dicen, oye, nos están diciendo que todas las cosas las crearon los dioses. ¿Será verdad eso o no será verdad? Bueno, investiguemos, pues a ver qué sucede aquí. Y empiezan, chiquillos, a refutar la teoría de que los dioses inventaron las cosas. Por eso, chiquillos, el método de la ciencia es un método filosófico. Porque cuando Sócrates, lo vimos también, creo que en abril o en mayo, cuando Sócrates, chiquillo, ocupa la mayéutica, ¿se acuerda que yo les mostré una película de Sócrates? También lo que hace es refutar a los demás. Pues, a ver, se encontraba con el sofista. Tú dices que conoces lo bello, ¿cierto? A ver, explícame lo que es lo bello. Ah, y el sofista le empieza a explicar y después el sofista se empieza a dar cuenta que en realidad no sabe lo que es la belleza, que está equivocado. Y esa oportunidad, chiquillos, de demostrarle el error, lo lleva a Sócrates a decir, ¿ves? ¿Ves que no sabes? ¿Ves que es mejor aceptar la propia ignorancia y decir que yo solo sé que nada sé? Y una vez que entiendo mis errores, puedo yo empezar a avanzar y a construir. Ah, bueno, ahora que no sé lo que es la belleza, puedo empezar a investigar de nuevo lo que la belleza es y salir de mi ignorancia. Porque recuerden lo que les dije al principio, chicos, la ignorancia no es carecer de conocimiento. La ignorancia es
pensar que algo es verdadero cuando en realidad no lo es. Como por ejemplo esto que acabamos de ver, que la ciencia se dedica a confirmar teorías mentiras. Pues la ciencia, chicos y chicas, como vimos, se dedica a desmentir teorías, a demostrar que son falsas. ¿Ya?